Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionado en este mundo yo vivía, y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Hoy por eso arrepentido ante ti pido perdón. Pon atento tus oídos y responde a mi oración. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Hoy vamos a hablar sobre las promesas para los que temen a Dios. El texto que tomaremos como base para nuestro estudio se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 7. Dice: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y la fuente de las aguas. Fíjese que el temor a Dios es un tema muy interesante para nosotros. No temer a Dios es ser irreverente, que implica o denota irreverencia o falta de respeto.
Ahí en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9 leemos para los irreverentes y profanos. Nosotros estamos en un mundo que se caracteriza por su irrespeto. No solo no se respetan entre ellos. Estamos en una sociedad torcida, mala. Yo recuerdo que en mi infancia, en mi casa me enseñaban a dar el asiento a los mayores, a respetarlo. Hoy no hay respeto por nada. Y eso es muy triste. Y son las marcas de nuestra sociedad. Niños pequeños son profanos, son irreverentes, irrespetuosos. Son pequeños monstruos que se crían en las casas porque las mamás y los papás no saben enseñar. Y por eso ellos son los ogros. Y es triste ver a la familia amargada porque su niño de 6 o 7 u 8 años es insoportable. Y todo se debe por que no hay corrección ni enseñanza. Pero fíjense que hay que enseñar a los hijos a respetar. Y mayormente debemos respetar a Dios. Fíjense que esto de irreverente, en lugar de irreverente, en otras versiones usan los términos irreligiosos, malvados, sin moral, fascinerosos, inicuos. Se usan todos esos términos para hablar sobre los que no temen a Dios. Literalmente la palabra griega significa impuro, no santo. Y aparece como impío ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. El impío no adora a Dios, no es religioso, es un malvado, es irreverente. Hoy está de moda no creer en Dios. La gente se jacta por eso. Y si alguien dice que cree en Dios, se le tiende a ridiculizar. Fíjese que esos son los rasgos de nuestra sociedad ahora. En esta lección vamos a estar estudiando qué significa temer a Dios. Punto 2, las promesas para los que temen a Dios. Y 3, bendiciones para los que son reverentes y temen a Dios. Estos serán los 3 puntos de la lección de este día. Fíjese que Dios siempre se ha agradado en todo tiempo, en toda nación, del hombre que teme y hace justicia. Palabras dichas por Pedro en la casa de Cornelio. Cornelio fue a quien se le apareció un ángel, ¿se recuerdan? Él hacía limosnas, ayunos y ofrenda al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando Pedro llega a su casa, él dice que Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Fíjese que tenemos que conocer esa parte del carácter de Dios. Él está mirando a todos los hombres del mundo, a usted, a mí. Él ve lo que yo hago en secreto, lo que usted hace en secreto. El Señor lo ve. Entonces nosotros tenemos que aprender a temer a Dios, sabiendo que tenemos su ojo escrutador sobre nosotros, dado a su omnisciencia, que Él todo lo sabe. Sabiendo yo que vivo delante de ese Dios, no he de temerle, no he de comportarme bien. Cuando yo tomo en cuenta eso y temo a Dios, Dios se va a agradar de mí. Entonces yo voy a razonar, decir, yo no puedo hacer esta injusticia. No puedo hacerlo. Todos lo hacen, pero yo no puedo hacerlo, porque yo amo a Dios, temo a Dios, creo en Dios. Y Él es un Dios justo y me hará justicia. Dios acepta al hombre que es reverente y le teme. Ciertamente hay un temor humano que es el miedo. No estamos hablando aquí del miedo. ¿Ha sentido miedo usted? Yo también he sentido miedo. Una vez casi me atropellan y me escapé ahí.
Y después que pasa eso, uno llega a temblar. ¿Qué estuve? ¿Qué no me mata? Entonces uno tiene ese miedo que se le hiela la espalda. Cuando hablamos del temor a Dios, no estamos hablando de ese miedo. Estamos hablando de un temor reverente. Fíjese que hay ese temor, un temor que Dios acepta, que está basado en nuestro conocimiento de Dios. Debemos de recordar también que Santiago 2:19 nos dice que los demonios tiemblan y temen. Fíjese que esos seres espirituales tienen estas reacciones emocionales, tienen temor y tiemblan. Pero ese temor de los demonios no agrada a Dios. El temor que busca Dios en usted, en mí, en que yo conociendo de su poder, de su grandeza, de su omnisciencia, reconozca que Él es mi creador. Y por esa razón yo le voy a obedecer. Porque después que muera, yo voy a estar en presencia de ese mismo Dios. Dado que Él va a ser el que me va a juzgar, yo le voy a buscar en esta vida y voy a conocer sus preceptos y le voy a obedecer. ¿Qué significa este temor? Ya vimos el punto anterior. ¿Qué es el temor? Estamos hablando de ese temor reverente. ¿Qué significa este temor? Viene de una palabra griega, probos, según el diccionario Pine. Se usa en el sentido de temor reverente. Tiene la idea de un genuino temor, un miedo a desagradarle, un temor de apartarnos de Dios, o que lleguemos a desarrollar una conducta a la cual Dios me rechace. Entonces, por esa razón, conociendo la grandeza de este Dios, yo voy a desarrollar un temor reverente. Y ese es el temor que Dios busca en las personas para bendecirles. No es que Dios quiera meternos miedo, no es el punto. Yo le reconozco por la grandeza de Él y por esa razón, fíjese que yo voy a rendirme a Él. Todos nosotros tenemos jefes. El dueño de la empresa donde yo trabajo, siempre yo quiero agradarle haciendo cosas correctas. Si soy su trabajador, estaré siempre trabajando cuando está, y mayormente si él me está mirando, yo querré hacer todo bien hecho para que él esté agradando. No es que le tenga miedo, sino que es una cosa que corresponde. ¿Me entiende? Porque él me contrató para que yo le trabajara. Ahora fíjense que estamos nosotros viviendo en un mundo que Dios lo creó para que vivamos. Ese Dios que nos creó a nosotros, que nos formó y que nos da este mundo, merece nuestro respeto por la razón de la calidad de Dios que es. Entonces, ahí en Proverbios 1:7 declara, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Fíjese que yo voy a ser sabio cuando tengo respeto para Dios, cuando soy reverente. La mayoría de los problemas y de los fracasos del ser humano se basan en que no tienen respeto para Dios, no creen, no respetan la palabra de Dios. Si Dios dice que el pecado es malo, o la fornicación, o robar, o mentir, esas cosas son malas, es porque son malas. Alguien dirá, pero yo la hice como 5 veces y no me pasó nada. Bueno, ahora no te pasó nada, pero Dios dice que es malo. Y un día esos pecados te van a alcanzar. Fíjese que hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. No haré cosas malas ni incorrectas, porque temo a Dios. No lo haré. No lo voy a hacer. Todos lo hacen, yo no lo haré. ¿Por qué? Porque yo respeto a mi Dios y un día me va a juzgar. Y ese es el punto. Y de eso significa el temor a Dios. Fíjese que la verdadera sabiduría solo procede del entendimiento de quién es Dios, que Él es santo, justo y soberano.
Eso yo tengo que entenderlo. Estoy delante de un Dios santo, pero que es justo también y tiene soberanía sobre todos nosotros. Porque ¿qué es la vida nuestra? El Salmo 90:10 nos dice que son 70 los años del hombre, 80 los más robustos. Pero después todos morimos. Y vamos a tener que reunirnos y darle cuenta a nuestro Dios. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo no vamos a vivir una vida correcta delante de Él? ¿Cierto que debemos de hacerlo? Ahí en Deuteronomios 10, versículo 12, podemos leer: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Tenía razones Dios para pedirle esto a Israel? Claro que sí. Dios lo había sacado del yugo de la esclavitud en Egipto. Fíjese que ellos eran los esclavos, una nación de esclavos en un poderoso pueblo, sin armas, sin ejército. Dios los sacó con mano poderosa y los llevó y los posicionó en la tierra prometida. ¿Qué quería Dios de Israel? Esto. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que ande en los caminos que Dios le ha mostrado. Que lo amen y le sirvan de todo corazón y con toda el alma. Entonces, si Dios nos ha perdonado nuestros pecados enviando a su propio Hijo a morir en la cruz, y en esa sangre tuvimos nosotros redención, no hay motivos fuertes y suficientes por lo cual Dios nos pida que nosotros le respetemos, le amemos y tengamos temor. ¿Ese temor reverente? Yo creo que sí. Entonces, si tenemos sabiduría, vamos a temer a Dios. Lo vamos a hacer. Y ese será el motor que me va a mover a mí. El temor, el amor a Dios, mi respeto reverente a mi Señor. Vendré y estaré con los hermanos. No es que me exijan. No, yo lo haré porque amo a Dios. He entendido su bondad y su misericordia y por eso lo hago. ¿Se da cuenta? Temor a Dios o temer a Dios se trata de desarrollar un temor reverente que nos llevará a apartarnos del mal. Claro. Eso será. El temor a Dios nos llevará a considerar la bondad y la severidad de Dios. Aquí en Romanos, el apóstol Pablo les habla a los hermanos sobre este punto de la bondad y la severidad de Dios. En el capítulo 11, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Fíjese que eso es así, considerar. Se desechó al olivo verde y se injertó en este común. La bondad de Dios para perdonarnos y darnos salvación. Entonces, el que tiene temor a Dios se va a apartar del mal. Proverbios 3:7 dice: teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Fíjense que eso va a ser, no vamos a abrazar. A veces uno se entristece mucho porque los hijos nuestros deciden enredarse con el pecado. Y uno sufre. Pero no es por falta de consejo ni es por falta de instrucción. Es porque ellos no temen a Dios. No se han apartado del mal. La corriente de este mundo los empuja y son llevados y actúan
no como hijos temerosos de Dios, sino como vil mundanos. Y eso es muy triste. La única forma que cambiará eso es que pongan temor de Dios en sus corazones y se aparten del mal y aborrezcan lo que es malo. Porque si aquí predicamos nosotros y enseñamos la verdad de Dios y aconsejamos y persuadimos a que permanezcamos en el temor de Dios y luego de salir de esta sala, usted se hunde en el pecado, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Es usted el que tiene que tomar las decisiones. Entonces, Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, claro, nosotros lo hacemos con misericordia, y citamos la Biblia, y hacemos razonar, haciéndole ver lo terrible que es apartarse de Dios y estar viviendo en pecado. Pero, si la persona que recibe los consejos no tiene temor de Dios, no se va a apartar del mal. Así es de simple. Ahí en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, leemos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense que eso es un tema recurrente, el temor a Dios. Dios quiere que temamos a Él. No es que le tengamos miedo, sino que entendamos que estamos delante de un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce. Y delante de Él vamos a estar después para darle cuenta. Y el consejo es que nos demos cuenta qué tipo de Dios es, para que desarrollemos un temor reverente y entendamos y nos preparemos para ese encuentro con Dios. Entonces, ¿qué significa temer a Dios? Significa ser obediente a sus mandamientos. Solo cuando obedecemos a Dios demostramos que tenemos temor a Dios. La obediencia es el temor a Dios. Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjese que esos textos son muy importantes para nosotros. La salvación es algo que tenemos que ocuparnos y tenemos que hacerlo con temor y temblor. Porque será muy triste morirnos y sabernos perdidos, que no pudimos ni logramos nosotros abrazar la seguridad de nuestra redención por causa de nuestra negligencia. Entonces, por eso debemos andar en el temor de Dios. Primera de Pedro 1:17 nos dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, fíjese que este texto es muy decidor y que abarca por completo lo que estamos tratando esta mañana. Si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas. Fíjese que eso es muy interesante que sepamos. No hay acepción de personas para con Dios. Él cómo nos va a juzgar según la obra de cada uno. Entonces, si yo desarrollé un temor reverente e hice lo correcto y me negué a hacer lo malo, Dios lo va a tomar en cuenta. Por eso tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Tenemos que hacerlo así. Y nuestro último punto, las promesas para los que temen a Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El que enseñará el camino que ha de escoger. Salmo 25:12. Entonces, ¿quién es el hombre que ha de temer a Jehová? ¿Que teme a Jehová? El que enseña el camino que ha de escoger. Hay dos caminos
Recuerde las palabras del Señor Jesús cuando dijo ahí en el capítulo 7 del libro de Mateo, el 13 y el 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces tenemos camino, y Jesús dijo esto: está el camino ancho y el camino angosto. Yo elijo por qué camino andar. Pero si tenemos temor a Dios, Él nos conducirá por su camino, como guió a Cornelio. Fíjese que Cornelio era un hombre no de la nación de Israel, era un gentil, o sea, un extranjero, pero él temía a Dios y Dios lo ayudó para que encontrara el camino correcto y la salvación. Aquí en el capítulo 10 de Hechos, versículo 1 y 2, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El relato sigue diciendo que un ángel se le apareció una mañana que él estaba orando y le dijo lo que él tenía que hacer para ser salvo: que enviara a una ciudad vecina a buscar a un hombre que se llamaba Pedro, el cual le iba a decir las palabras necesarias para que fuera salvo él y toda su casa. Si yo elijo el camino correcto, si tengo temor de Dios, fíjese que Dios me ayudará, me encaminará, producto de su providencia, para que yo conozca la verdad y sea salvo. Usted que nos visita, es probable que Dios esté usando o esté actuando a través de su providencia para que usted escuche la palabra de Dios y sea persuadido y sea salvo. Pero de usted depende, como en el caso de Cornelio. Si Cornelio hubiese dicho: ya está bien, Ángel, muy bueno que hayas venido a mi casa, yo después voy a hacer lo que tú me dices. No, Cornelio inmediatamente mandó a buscar y obedeció inmediatamente las instrucciones. Ahora, las promesas para los que temen a Dios: Dios nos cuidará. Salmo 33, 18 y 19 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Fíjense que es muy interesante. A veces nosotros quisiéramos tener un tío rico que nos ayude, ¿cierto? A veces falta la plata. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer, vamos a buscar un tío rico. No, y Dios se ofrece como un padre para sostenernos, para actuar con nosotros, protegiéndonos. Fíjese, librarnos de la muerte y darnos vida en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia. ¿Cuántas veces hemos ido en oración al Señor en momentos de suma aflicción? Y hemos orado y nos hemos levantado con la convicción que Él nos ha oído y va a actuar. Y Dios actúa y nos ayuda y nos bendice. Entonces, si hay temor de Dios, nada nos faltará. Salmo 34, versículo 9, dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. A veces a nosotros tememos el futuro, tememos que la pobreza se instale en nuestro hogar, la necesidad. Pero ¿cómo podemos salvarnos de eso? Confiando en nuestro Dios, que proveerá para nuestras necesidades y nos sostendrá mayormente a los que temen a Dios.
La misericordia de Dios siempre estará con nosotros. Estas son las promesas para los que temen a Dios. La bondad de Dios. Salmo 103, 11 nos dice, porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Más tarde nos va a dar una buena lección sobre Noé, Anthony. En medio de una sociedad pervertida y mala que solo había en su corazón el deseo de hacer lo malo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Fíjese que usted puede hallar gracia delante de los ojos de Dios. Cuando todos se olvidan y pecan y se hunden en la maldad, usted quiere mantenerse limpio, no siendo igual a ellos. Y va a tener esto. La misericordia de Dios estará sobre usted. Salmo 103, 17 nos dice, más la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Oh, yo creo que nosotros podríamos contar con Inesita cómo hemos visto la misericordia de Dios a nuestro lado cuando nos hemos sentido derrumbados y derrotados. Cómo Dios, en su bondad, hace descender su bendición y nos muestra su misericordia, levantándonos y dándonos fortaleza. Y Dios también lo hace con usted. Es cuestión de que usted confíe en Él y cuente las bondades que Dios ha hecho con usted. Otra de las bendiciones para los que temen a Dios es que Dios oye y contesta las oraciones de aquellos que le temen. Uno va a veces a los colegios y escucha las voces de muchos niños, pero cuando escucha la voz de su hijo o de su nieto, usted la identifica. Claro, yo escucho ahí, veo que gritan y de repente veo a mis mellizas corriendo, diciendo tate, y uno sabe y las mira y ahí ve sus rostros felices y nos fundimos en ese abrazo. Qué lindo. Y lo mismo pasa. Miles de hombres, millones de hombres en este mundo. Pero cuando Dios escucha su voz, Él se alegra. ¿Por qué razón? Porque Él oye y contesta las oraciones de los que le temen. El Salmo 145, 18 y 19 nos dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Mire qué hermoso momento y qué hermosa bendición nosotros podemos tener. Claro que sí. Eso es para los que temen a Dios. ¿Qué más? La promesa para los que temen a Dios es que todo el que teme a Dios es bienaventurado y dichoso. Es feliz. Claro, porque tiene comunión con Dios. El Proverbio 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Como vemos como las familias y muchos hombres y mujeres son destruidas por los vicios, por los errores, por los pecados. Y lamentamos verlos destruidos por el alcohol, la droga, cómo han hecho trizas sus familias. Y Dios ha tenido de nosotros misericordia. Por eso bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Dice, porque siempre recibirá todas las bendiciones de Dios. Entonces, promesas para los que temen a Dios, Dios siempre tendrá memoria de los que le temen. Ahí en Malaquías capítulo 3, la observación de los que no temían, de los que temían a Dios. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe.
y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveré y discerniréis. Y la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Jehová y el que no sirve. Ahora pareciera que no hay tanta diferencia, pero el día en que el Señor actúe, ya verá usted la diferencia. Ya veremos cuando toda esta tierra se destruye y el Señor nos llame por nuestros propios nombres y gozosos le veremos sonreír recibiéndonos en gloria. Ahora parecemos uno más del montón, pero aquel día cuando Él actúe se va a ver la diferencia entre el que teme a Jehová y el que no teme. Nunca Dios se va a olvidar de los que le temen a Él. Son muchas las bendiciones para los que temen a Dios. No dejemos escapar estas bendiciones. Fíjese que usted las puede tomar. Si pudiéramos hacer una lista hoy e inscribirlos para que reciba estas bendiciones, yo creo que ustedes dirían, inscríbame a mí, pero no hay lista. Solo es un compromiso con usted y Dios. Y es la decisión que usted tiene que tomar. Si la toma, va a recibir esas bendiciones. En fin, Dios siempre se ha agradado de todo hombre que le teme y siempre le ha bendecido grandemente. Si hay temor de Dios, recibiremos todas sus bendiciones y promesas que Él tiene preparadas. Entonces nosotros seamos temerosos de Dios, que podamos desarrollar un temor reverente a nuestro Dios. Es cosa de leer la Escritura, de ver cómo en el Antiguo Testamento Dios premió a los que le obedecen y castigó a los desobedientes. Entonces, identifiquémonos nosotros con los que obedecen. Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Usted necesita, para ser salvo, dar los siguientes pasos de obediencia para recibir las bendiciones que Dios ofrece a los que le temen. Fíjese que un principio fundamental para desarrollar el temor a Dios es obedecer sus instrucciones. Cuando yo obedezco las instrucciones de Dios, las advertencias, y me someto a ellas, entonces yo abracé el temor a Dios y voy a seguirle a Él obedeciendo esos mandamientos. A causa del pecado, el hombre está separado de Dios, separado de la salvación por causa del pecado. Pero para salir de esa condición de perdición, la persona debe primero oír el Evangelio. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Evangelio es el poder que tiene Dios para salvar. Fíjese, no es ningún poder que va a venir del cielo así y se le va a meter adentro a usted. No. El remedio que salva, la sana doctrina, entra por los oídos y llega a su mente. Usted tiene que razonar, entender y obedecer. Por eso es necesario oír. Luego usted tiene que creer. Creer. Si no cree, todo va a quedar en vano. Es como ir al doctor y el doctor nos diagnostica una enfermedad grave. Y nosotros nos asustamos, la primera reacción. Pero él nos dice, no se preocupe, hay remedio para eso y tome. Esta es la receta, aquí está el remedio. Y yo digo, qué bien, hay remedio, pero no me compro el remedio. Y si me lo compro, no me lo tomo, ¿de qué me va a servir? De nada. Por eso necesitamos creer. Juan 3:16 dice, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces para tener vida eterna tenemos que creer. Y el tercer paso es arrepentirnos. Fíjese que todos nosotros nos hemos apartado de Dios, hemos vivido en ignorancia, haciendo nuestra propia voluntad y nos hemos enredado en el pecado, en cosas malas. ¿Quién puede levantar la mano aquí en esta sala esta mañana y decir, no, yo no, hace 2 años que no peco? Creo que
No hay nadie que diga eso. Sí. Entonces, por esa razón debemos arrepentirnos. Ya pecó. La mentira es pecado. Claro. Sí, pues. Entonces, fíjese que necesitamos arrepentirnos. Ahí el apóstol Pablo, en su sermón que da allá en Atenas, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, él dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, cuando usted se arrepiente, necesita ahora confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Jesús, ya hemos visto muchas veces estos temas. Jesús dijo que si le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. Entonces, yo debo confesar a Jesús como Señor. Y el texto que citamos ahí está en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Y que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y finalmente, el acto que va a quitar nuestros pecados, Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Fíjese que el bautismo es para lavar los pecados. Entonces la sangre de Cristo es aplicada a nuestras almas y el pecado que me separaba de Dios es quitado por Jesucristo y que me da acceso a la comunión con Dios, a la salvación. Si yo no me niego a dar estos pasos, yo voy a permanecer en mis pecados. Por eso es urgente que usted obedezca el Evangelio. Según de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, que el Señor les bendiga y gracias por oírnos con tanta atención la palabra del Señor. Dios les bendiga. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya. Aleluya, aleluya, amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, 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 amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, 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 amén. Jesús divino, fiel y bendito, estoy rendido ante tus pies.
expresarte mi gratitud. Tu amor sin igual me ha dado la paz que en el mundo no hallé. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué pagarte. Sufriste muerte para salvarme, tu sacrificio me redimió. Servirte quiero, buen Salvador, pues quiero llegar a tu santa mansión donde reina la paz. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué pagarte. Señor querido, la mies es mucha, almas perdidas van en error. Decirles quiero, buen Salvador, que moriste en la cruz para darles la luz que les alumbrará. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué pagarte. Allá en el cielo, donde tú reinas, tendré la dicha de contemplar tu rostro hermoso, lleno de amor. Contigo estaré gozando la paz por los siglos sin fin. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué